te puedo hacer una consulta que me gustó mucho algo que a veces hay que Por ser muy favor. prescriptivo, directivo, pero con la sensación de participación de equipo. ¿Cómo es esa mezcla? ¿Nos podrías hablar? Por ejemplo, con el permiso de Carlos, yo puedo Sí, ser sumamente prescriptivo en mi pregunta. Y le hice una pregunta bastante punzante. Y eso no creo que lo tomen a mal. Espero que no lo tomen mal a Carlos, sino que Carlos confía que lo estoy haciendo con ánimo de servicio, no sí, por sí, una discusión entre nosotros. Entonces, eso es un ejemplo. O este, como líder prescriptivo, puedo tomar una decisión sobre cerrar un gimnasio. Y claro, los empleados no van a estar de acuerdo. Digo, bueno, pero tengo que tomar una decisión y lo tomo. Pero está en servicio no de mi ego, sino en cuanto a la misión de la compañía. Eso cambia. claro, Entonces, la prescripción, si tenemos la preparación del equipo y entendemos todos que estamos en situación de emergencia, no hay ningún como fray, que no se deshace no se desilvana la fibra de relaciones cuando todo el mundo entiende que frente a una emergencia es necesario que alguien tome decisiones, como el claro. capitán de un barco o el jefe de un equipo que está frente a una situación dramática. Y estamos en una situación dramática, así que unos amigos míos dicen, salimos de Peacetime Operations de la Fuerza Aérea, ¿no? Estos son pilotos de combate. Y en la Fuerza Aérea hablan de Estados Unidos. Dice Peacetime Operations y Wartime Operations. Y son culturas totalmente distintas. Una cultura de operación en paz, vuelan los aviones, hacen ejercicio de entrenamiento, desarrollo, todo. Y Wartime Operations, completamente distinto. Ahora hay misiones, hay riesgo, es algo muy distinto. Entonces, necesitas Claro, una cultura que te pueda llevar de peacetime operations a wartime operations y de vuelta. sí. Sí, mira, por ejemplo, me preguntabas ahorita un ejemplo concreto, ¿no? En los días en donde tuvimos que tomar decisiones de que había gente que tenía que salir o quedarse sin empleo para que la compañía pudiera seguir operando, después los directivos sentían culpa por haberlo hecho. ¿Sí me explico? Y yo como coach acompañándolos, eso no sabía cómo manejarlo porque decía, pues es lo que tienes que hacer porque si no, no vas a sobrevivir. Como para hablar de una situación en concreto, ¿no? O sea, Eso es una mala cultura. ajá, Eso es una cultura eh, que tiene un mandato implícito de que tenemos que cuidar a todo el mundo y de aquí no se va nadie. Y eso es una mala cultura. De hecho, yo tengo una gran divergencia con lo que se llama el liderazgo de servicio, el servant leadership. Porque el servant leadership dice que el rol del líder es servir a la gente. Imagínate que tú vienes a pelear conmigo, yo soy el general que te va a llevar, o el comandante de las fuerzas especiales, y yo hablándole a todos los soldados, digo, nuestra primera prioridad es que nadie salga lastimado. Vamos a perder, vamos a perder. Así no puedes ir a pelear. Tú vas a la guerra diciendo nuestra primera prioridad es cumplir la misión. No les voy a pedir que hagan nada que yo no voy a hacer también, pero sí, si no quieres salir lastimado, you're in the wrong line of business. O sea, no, yo no le puedo prometer a la gente que no va a salir lastimada. Vamos a ir, de hecho te puedo prometer lo opuesto. I'm going to take you into harm's way. Te voy a llevar en el camino del riesgo. Y vas a salir lastimado, o puedes morir, y yo también, y cualquiera que venga acá también. En una empresa tiene que ser igual. Señores, acá somos una empresa. Y lo primero que vamos a hacer es cumplir nuestra misión. No de una forma despiadada, no sin preocuparnos de la gente, pero la prioridad no es la gente, la prioridad es la misión. Estamos aquí para servir a nuestros clientes de una forma rentable. Esa es nuestra misión. Y si a ustedes sí, no les parece que eso sea justo, no vengan. Vayan a un grupo de terapia o vayan a otro lado donde los cuiden primero que nada y paguen por los servicios. Pero nosotros les pagamos a ustedes para que ustedes nos ayuden y se comprometan a cumplir la misión y se sientan cuidados, por supuesto. La segunda prioridad es la gente. El libro, uno de los libros que a mí más me llamó la atención, es un libro que escribió uno de los comandantes de Delta Force. Delta Force es un cuerpo de operaciones especiales de Estados Unidos, y el libro se llama The Mission, The Men and Me.
Y está súper, me encanta porque es toda la filosofía en el título. Dice, primero la misión, segundo las personas, tercero el ego, tercero yo. Dice, el problema es que la mayoría de los líderes lo ponen al revés. Primero el ego, después los amigos y último la misión. And that's not the way you win. Entonces una cultura de supervivencia es una cultura donde nos comprometemos con la misión. Mi objetivo en este tiempo que estamos juntos es ayudarlos a que aprendan lo más posible del programa que están haciendo. Ustedes no son mis amigos, yo no soy su amigo, yo estoy aquí para servirlos a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes tomaron una decisión de invertir su tiempo, su energía y sus recursos en este programa. Y mi único objetivo es maximizar su aprendizaje ahora. Nada más que eso. No quiero ni que me traten bien, ni nada, no vengo para eso. De hecho, por eso dije, en lo que puedo ayudarlos, úsenme, y úsenme bien. Yo soy un recurso para ustedes. Voluntariamente me pongo a su servicio, porque estamos haciendo un intercambio de valor. Yo aprecio muchísimo que en este tiempo ustedes inviertan, como dije, sus recursos, su energía. Me parece algo súper importante y me siento responsable de devolverle su inversión con un alto retorno. Esa es mi ética en los negocios. Esa es la cultura del CBC. Y si alguien no está alineado con esa cultura, yo me siento responsable de correrlo. Es fundamental. Ahora, y la persona dice, ay, pero ¿cómo no me vas a cuidar? No, no me siento para nada culpable. Digo, no, si no estás alineado con eso, no, porque mi primera prioridad son los clientes. La misión, primero que nada, nuestra misión es que ustedes sean mejores coaches y que tengan un retorno porque puedan trabajar y cobrar más porque son más capaces de ayudar a los demás. Y que les reditúe esto, no solo como individuos, qué lindo el programa, ¿no? Pues no hacemos un programa catártico de felicidad personal. Eso sería otro programa. Nuestra misión es que ustedes sean mejores coaches. ¿Cómo sabemos que son mejores coaching? Porque pueden cobrar más y la gente los va a contratar. ¿Por qué? Porque ustedes le dan mejor servicio que otros coaches que no están tan bien preparados o no tienen las herramientas que tienen ustedes. Esa es la ecuación de valor del CBC. Además, nos encanta el cariño y la relación y todo. Pero con el tiempo que nosotros nos vemos, sería utópico que yo diga, ay, seamos amigos. No, no, además que no hay amistades pagas. Esto es tenemos una relación profesional y me honra muchísimo que la tengamos. No hay nada malo en eso, al revés. Es reconocerlo y decir, bueno, somos como guerreros juntos y mi parte de este trabajo hoy es ayudarlos a que aprendan. Y de la misma forma, todos nosotros en el staff del CBC tenemos esta perspectiva. Y el que no la tenga, ahí tenemos un problema cultural. Entonces, quiero que entiendan eso. Cuando un ejecutivo me dice, "Ay, me siento culpable porque tuve que correr a alguien", primero le digo, no tuviste que correr a nadie. Pues eso es una mentira. Decidiste correr a alguien. Entonces, hazte responsable de tu decisión. Ay, no, pero ahora me siento peor todavía. Bueno, sí, ese es tu verdadero problema, pero porque te sientes mal, te excusas diciendo lo tuve que correr. No, no tienes que correr a nadie. Podrías no correrlo y hundirte con la gente ahí y no poder pagar los sueldos. Podrías hacerlo y quebraría la compañía. Entonces tomaste una decisión porque te conviene y porque eres responsable del destino de la compañía. Eso es tener como bien claro cuál es la cultura, nuestra misión y la protección de la supervivencia de la compañía. Pero entonces no te sientas culpable. Te puede dar mucha tristeza. Yo no estoy hablando de ser despiadado. A mí también se me rompe el corazón de ver a la gente encerrada en todo el mundo, ver gente que está ansiosa, que no tiene trabajo. Y digo, a ver, ¿qué podemos hacer para ayudarlos? Pero una cosa es tristeza, otra cosa es culpa. Yo no me siento culpable. Estamos haciendo lo mejor que puedo. Si no hago lo mejor que puedo, me siento culpable. Pero si hago lo mejor que puedo, no me siento culpable. Lo mismo, uso el ejemplo de la guerra, pues es muy gráfico. Yo soy comandante de un grupo de fuerzas especiales y alguien se muere, me da mucha tristeza, pero no me voy a sentir culpable. Esa es nuestra misión. Y yo estoy en la misma que ellos. Y mañana me puede tocar a mí. Bueno, está bien. Es parte del trabajo, son profesionales. Entonces, primero, hazte responsable. Y segundo, no es culpa, es tristeza. La tristeza es buena. La tristeza es parte de querernos. Y claro que nos da pena. Si hay alguien que no hizo nada malo y que está trabajando bien, pero no tenemos los recursos para mantenerlo empleado, me da mucha tristeza. Por una situación como el COVID y que
el gobierno nos cerró los gimnasios y todo eso. No, no me quiero meter a hablar de política, pues me voy a exaltar. Yo estoy totalmente en desacuerdo con todas estas medidas, pero bueno. Pero hablando solamente desde el punto de vista emocional, tenemos una cultura de cariño, pero una cultura de performance. Y si tu cultura no es de performance, tienes un problema, porque tu compañía va a sobrevivir cuando tengan un rendimiento, no por quererse.